Cuando era pequeño, tenía 5 años, mi papá me enseñó a montar en bici. Él sostenía el sillín por la parte de atrás mientras corría al lado de mí y yo mientras estaba en la bici pedaleaba, avanzaba y cada vez cogía más velocidad, pero mi papá no lograba correr tan rápido y gradualmente me iba soltando e iba dejando que yo avanzara en la bicicleta sin que él me sostuviera. Yo en todo momento pensaba que mi papá iba conmigo ahí sosteniendo mi bicicleta. Y cuando yo me daba cuenta que mi papá no estaba, me entraba un miedo que generaba que yo perdiera el equilibrio y finalmente me cayera. Ya después me ponía de mal genio con mi papá porque me soltaba y demás. Pero ahí entendí que el miedo me limitaba aun cuando yo ya podía hacer algunas cosas. Esa sensación de perder el equilibrio, de pensar en que me voy a caer o de que algo malo va a pasar, la he sentido a lo largo de mi vida mientras he crecido. Pero superar el miedo no es de una sola vez y ya lo superas por el resto de tu vida, sino que es una acción constante. En tanto aparezca el miedo, debes sentirlo pero seguir actuando. Con los años yo aprendí a montar bici muy bien. Incluso monté en terrenos difíciles. También monté el tipo de bicicleta que es de velocidad. Y una vez, andando en un camino muy estrecho y en el que había un abismo de unos metros a un costado mío, volteé a mirar hacia abajo y por cuestión de desconcentrarme un segundo y un momento, sentí el miedo de que me iba a caer y de que el abismo me estaba llamando y me estaba jalando. Por ende, perdí el control de la bicicleta y finalmente me caí. Esa vez me partí el brazo, pero me di cuenta también de que a pesar cuando ya he sentido miedo y he superado algunas cosas, puede que reaparezca varias veces en mi vida y puede que vuelva y caiga y me ocurran momentos dolorosos como lo fue partirme este brazo. Pero yo decidí entonces enfrentar cada vez que apareciera el miedo. Y lo enfrenté esa vez, esperando a que mi brazo se sanara y montándome la próxima vez en la bicicleta y seguir andando, con el miedo de que probablemente me iba a caer y lastimarme. Pero así como superar el miedo a aprender a montar en bici, puedo asociarlo con que puedo alcanzar algunos logros. Pero ¿cuáles logros? Porque desde hace un tiempo se ha tenido un concepto muy marcado de lo que son los logros como un tipo de trabajo, tener cierto sueldo o aumentar el sueldo o obtener ciertas cosas tangibles y materiales. Pero en un mundo en el que hay tantas expectativas y presión sobre nosotros los jóvenes, hemos querido modificar y resignificar conceptos como estos. En mi caso, he querido que los logros se vean de una forma más profunda
y no únicamente a lo que se ha entendido durante mucho tiempo. Y he querido que los logros se hagan por medio de poder aportar en mi territorio. Desde hace unos años he querido aportar al mundo de la bici y desde este año soy consejero local de la bicicleta en mi localidad, Puente Aranda, aquí en Bogotá. Y esto me ha ayudado a entender un poco más mi territorio, pero también ver cómo un artefacto tan simple como es una bicicleta puede ser una herramienta tan poderosa en una ciudad tan caótica, tan grande, tan diversa y lastimosamente tan contaminada como lo es esta. He podido evidenciar algunas de las problemáticas que tiene mi territorio y algunas de estas son la falta de infraestructura para las bicicletas, la inseguridad que hay en la ciudad y el entender que el transporte digno aún sigue siendo un privilegio para algunas pocas personas. Pero siento el logro que desde esta posición y de esta participación ciudadana de elección popular en la que estoy, he podido aportar, he podido dejar una semilla, un ladrillo y transformar desde lo que amo y con las herramientas que como administrador público de la SAP tengo. Y aquí es donde les quiero hablar de algo relacionado y quiero introducir el tema del amor. El amor como una decisión y no únicamente como un sentimiento. El amor nos motiva a poder actuar, a poder hacer. Mientras que el miedo nos paraliza. Algunas personas creen que lo opuesto al amor es el odio, ¿no? Por ese relacionamiento. Pero en realidad el amor nos ayuda a poder ejecutar cuando nosotros amamos. Si nosotros amamos nuestro trabajo o a las personas o nuestros sueños, la manera de demostrar ese sentimiento es por medio de decisiones y esas decisiones son acciones. Entonces el amor nos moviliza, nos mueve y nos hace actuar y nos despeluca y nos hace de todo. Mientras que el miedo es lo contrario. El miedo nos paraliza y nos pone estáticos y nos deja ahí donde estamos. En tanto que nosotros amamos lo que hacemos, podemos movilizarnos en ello. Y así es como se demuestra el amor. Por medio de las acciones, con las personas que amo y con las cosas que amo. Viktor Frankl, un famoso psicólogo, dice que aquello que le da sentido a la vida es el amor. Y tiene razón porque imagínense tener todas estas cosas que les menciono, como las personas, los proyectos, el trabajo y todo lo demás, sin que amáramos todo ello. Pues ya no tendría sentido, ya no sería tan divertido, ya no habría tanto motivo y tantas ganas de actuar en ello. Hay una investigación que asocia el miedo con la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre como esa falta de conocimiento y de información que nos sesga sobre el futuro. Y dice que el sentimiento del miedo activa las mismas partes del cerebro que la incertidumbre. Pero también nos dice esa investigación que cuando superamos el miedo, nos volvemos personas que se adaptan más fácilmente a los entornos difíciles que tienen. Y el hecho de que nosotros nos adaptemos más fácil también nos convierte en personas más creativas, es decir, que tenemos más y mejores ideas, pero también más resilientes.
Y entonces me doy cuenta que en últimas el miedo también resulta siendo bueno, porque cuando lo superamos podemos volvernos personas que ejecutan más, que hacen más, que son más capaces y por ende en últimas que están amando más. Es muy raro, pero así es. A día de hoy, desde mi posición, desde la administración pública, desde la consejería local de la bicicleta, he tomado las decisiones de amar lo que hago. Y ese es mi mayor logro, de que sigo montando bicicleta, pero cada pedalazo que doy es una decisión en pro de lo que quiero construir, no solo para mi territorio, sino también estoy pensando en mí mismo, en construir para mí, porque también he tenido logros conmigo mismo como superar algunos miedos. Y me doy cuenta que a pesar de que mi papá ya no está sosteniendo el sillín mientras corre al lado mío, y a pesar de que me sigo cayendo muchas veces de la bicicleta aún, sabiendo ya y teniendo experiencia en la bici, me sigo levantando, me sigo montando en esa bicicleta, me pongo casco porque probablemente vuelva y me caiga y sienta miedo, y sigo avanzando hacia lo que amo. Muchas gracias.